¿Cómo conceptualizan ustedes lo que es pedagogía? ¿Los escucho? ¿Alguno que quiera dar su opinión? ¿Qué es para ustedes la pedagogía? ¿Cómo conceptualizan el término pedagogía o la carrera de pedagogía? Sí. Ana Lucía, ¿para ti qué es la pedagogía? ¿Cómo lo conceptualizas? ¿O qué entiendes tú vagamente de pedagogía? ¿No? ¿Ninguna conceptualización? Enrique, ¿para ti qué es la pedagogía o cómo lo conceptualizas? Pues yo siento que pues se deriva básicamente, tiene muchos, no tengo en sí algo que me formalice con eso, pero pues para eso estoy acá, pues para saber un poco más. Ok, bueno, vamos a entender qué es la pedagogía. Cuando nosotros escuchamos voy a estudiar pedagogía es que voy a ser maestro, ¿sí o no? Voy a ser maestro, sea de nivel preescolar, sea de nivel secundaria, sea de nivel primaria, sea de preparatoria, nivel superior, lo que sea, pero voy a ser maestro, voy a estar frente a un grupo. Pues bien, la parte de la pedagogía lo vamos a entender como una ciencia. La pedagogía es una ciencia que nos va a proporcionar las teorías y técnicas de la educación. Ok, cuando hablo de educación, significa que ustedes se van a dedicar a educar a otras personas. Por ejemplo, a un niño, ¿en qué se le educa? ¿A un niño en qué se le educa? ¿O cómo se le educa a un niño? En la forma de cómo se va a expresar. ¿Cómo se va a expresar? ¿Ok? Cuando le decimos a los hijos, te voy a regañar si haces esto, ¿se le está educando? Sí. O tienes que hacer esto, o cumple estas normas. Ustedes lo que se van a centrar es que la educación nos habla de formar, de educar, de hacer que el individuo adquiera una forma de pensar y una manera de actuar. Por ejemplo, ustedes cuando suben a la combi y dicen, buenos días, ¿forma parte de su educación? Y así Sí. Sí, forma parte de su educación. Entonces, la pedagogía estudia la educación en general. ¿Qué significa? Ustedes en la carrera van a entender que la educación, en principio, es el objeto de estudio de la pedagogía. Ustedes van a llevar materias como didáctica, que significa el arte de enseñar. Van a llevar materias, o como la que están llevando ahorita, introducción a la psicología, que ahí es donde van a aprender ustedes prácticamente todo lo concerniente a lo que es el aprendizaje. Entonces, la pedagogía se enfoca en educar. Por ejemplo, si ustedes van a una comunidad y dan una plática a las familias referente a la no violencia, ¿están educando ahí? Y así es. Así es, está aplicando la educación. Entonces, aquí vamos a conceptualizar algo. Vamos a entender que el objeto de la pedagogía es la educación. Nos interesa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de Ana Lucía, ¿tú cómo aprendes? Ana Lucía, ¿tú cómo aprendes? Cuando vas a presentar un examen, ¿cuál es tu método de aprendizaje? Pues para mí mi método de aprendizaje es para que yo me pueda aprender las cosas, es repasar lo que hemos visto y analizarlo o transcribirlo nuevamente para que así pues lo pueda aprender. Ok. En el caso de José Alfredo, ¿se encuentra? José Alfredo, ¿cuál es tu forma de aprender o tu método de estudio? Bueno, pues yo pues mi método es como repasarlo como dijo mi compañera y
hacer como un tipo de resumen de todo lo de todos los temas que hemos visto. Ok. Enrique Vázquez, ¿cómo es tu método de estudio para ti? ¿O cómo aprendes tú, Enrique? Enrique Vázquez. Sí, hay uno que dice Enrique Vázquez. ¿Cuál es tu método de estudio, Enrique? ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Pues igual con los temas que se van viendo, por cada uno se va, nos vamos, por un tema se va conociendo un poco más y pues mediante esos temas, pues vamos a ir conociendo más sobre esta clase y todo. Ok. Aquí en pedagogía vamos a entender que cada uno de ustedes tiene distintas formas de adquirir el conocimiento, distintas formas de aprender. Por ejemplo, la forma de aprender a un niño al de un adulto es la misma. ¿Es la misma la forma de aprender de un niño al de un adulto? No. Ok. En el niño, ¿qué es lo que le gusta al niño? Jugar. Por lo tanto, tú tienes que poner actividades que hagan que el niño juegue y mediante el juego aprenda. Al niño chiquito le gusta brincar, le gusta cantar, le gusta utilizar su cuerpo. Entonces, su forma de aprender es a través del juego. A una persona adulta no. Una persona adulta, si la pones a brincar, a dar de vueltas, no va a aprender, se va a distraer. Entonces, en cada uno se aprende de manera distinta. Entonces, ustedes lo que van a aprender acá es que cuando ustedes se formen como pedagogos, que eso es lo que va a su línea de formación, van a aprender que hay distintas formas de aprendizaje. Hay distintas formas de aprendizaje y por lo tanto hay muchos métodos de enseñanza. Por ejemplo, ¿quién de ustedes recuerda una forma de enseñar de alguno de sus maestros? ¿Alguno que recuerde? Una forma de enseñar de alguno de sus maestros. Mostrando diapositivas. Mostrando diapositivas, ¿ok? ¿Alguno que recuerde otra forma que le hayan enseñado en secundaria, en primaria? Por ejemplo, a mí, pues, digo, cuando iba en la primaria nos enseñaban por medios de canciones, así. ¿Por medio de qué, perdón? De música. Ok, por medio de la música, ok. Hay algunas personas que enseñan mediante la música, hay otros que enseñan mediante diapositivas, hay otros maestros que nada más llegan, utilizan el pizarrón y comienzan a dar su clase. Son distintos métodos de enseñanza. Ustedes tienen que aprender a utilizar diapositivas, tienen que aprender a utilizar, por ejemplo, el canto, utilizar el juego. Eso es lo que van a ir aprendiendo, porque su formación se centra tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Anoten ahí, si tienen dónde anotar, tipos de aprendizaje. Ahí vayan anotando. Tipos de aprendizaje. Tipos de aprendizaje. Buenos días. Okay. ¿Me dicen cuando ya lo hayan anotado? Sí, ya. ¿Ya? Ok. Bueno, Ya. vamos a anotar inciso A, aprendizaje memorístico. Aprendizaje memorístico. Primer tipo de aprendizaje. Aprendizaje memorístico. Ya. Okay. El aprendizaje memorístico lo ocupamos cuando nosotros estamos repite y repite la información. ¿Qué significa? Estamos hablando de guardar la información en nuestra mente. ¿Sale? Aprendizaje memorístico, guardar la información en nuestra mente. Muchas veces hemos aprendido
de manera memorística porque ese ha sido el método de enseñanza del docente. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó en algún momento que un maestro les aplicó un examen y de repente cuando vinieron a ver, en el examen tenían que poner todo como el docente lo puso, la respuesta. No sé si les ha pasado en alguna ocasión, si les pasó. Tal cual me lo enseñó el docente, así debo de poner la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aprendemos a memorizar. Ese es un tipo de aprendizaje memorístico. Hay muchos aquí que quizás son muy buenos memorizando. El problema va a ser cuando se les pide explicar con sus propias palabras. Hay personas que te dan una definición igualita a como está en un diccionario. ¿Por qué? Porque lo aprendieron de manera memorística. ¿Vamos claro con ese tipo de aprendizaje? ¿Sí vamos claro con ese tipo de aprendizaje? Siento que es mejor entenderlo a nuestra manera. Para ¿Duda? ¿Sí que decías, perdón? Es mejor entendernos a nuestra manera para que podamos... Exactamente. Ciertamente, vamos a entender algo aquí, retomando lo que dice aquí su compañero Enrique. Es mejor aprenderlo con nuestras propias palabras, sí, eso es muy cierto. Pero hay que recordar algo, el primer paso para aprender siempre va a ser memorizar. Si el niño no tiene la capacidad de memorizar, no va a aprender a leer, no va a aprender a escribir. Por ejemplo, ¿estará por ahí Diego Fernando? Diego Fernando. ¿Está por ahí Diego Fernando? Diego Fernando. Yo te hablan. O Ruth Naomi. Ruth Naomi. Sí. Ok, Ruth, te hago una pregunta. Por ejemplo, para que tú me escribas la palabra casa, si yo te dicto a ti, escríbeme casa, tú tienes que tener memorizado cada una de las letras que se utilizan para formar casa o no. Sí. Sí. Entonces la memorización es un punto importante. Cuando le hacemos dictado de palabras a un niño, tiene que utilizar su memorización. Si el niño no sabe memorizar, cuando tú le pides, escríbame casa, me va a escribir una palabra de más o me va a escribir letras que no tienen nada que ver con lo que es el escribir casa. Entonces, la memorización sí es importante, pero no utilizarlo continuamente, no lo es todo, ciertamente. Entonces, aprendizaje de memorización se centra en captar y repetir la información. ¿Vamos claro hasta ahí? Okay. Vamos con el segundo tipo de aprendizaje. Aprendizaje por razonamiento. Aprendizaje por razonamiento. Ok. Aprendizaje por razonamiento es aquella persona que analiza y cuestiona todo lo que está a su alrededor. Ese es un aprendizaje por razonamiento. Es la persona que se pregunta, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál es su función? ¿Cómo está estructurado? Ese es un aprendizaje por razonamiento. Estamos hablando que utilizamos el pensamiento para generar ideas. Vamos a poner un ejemplo. A ver, Ana Lucía y Aislinn, ¿está? Aislinn, ¿se encuentran? Ana Lucía y Sí, profe. Ok, les pregunto a las dos, por ejemplo. Ana Lucía, contéstame tú primero. ¿Qué entiendes por aprender? Ana Lucía, ¿qué entiendes por aprender? Pues saber las cosas sobre el tema que se está tratando. Ok, saber las cosas sobre el tema que se trata. Aislinn, dime tú, ¿por qué es importante el aprendizaje? ¿Por qué es importante el aprendizaje?
para obtener un tipo de sabiduría sobre el... Obtener, ok, una sabiduría, ok. Cuando aplicamos un aprendizaje por razonamiento, una sola persona hace lo siguiente. Aprendizaje significa llegar al saber. Por lo tanto, es importante porque adquirimos mayor conocimiento. Esas preguntas que yo les hice a sus compañeras, esas dos preguntas, el que aplica el aprendizaje por razonamiento lo ocupa para entender mayormente las cosas. ¿Qué significa? Cuando tú cuestionas lo que está a tu alrededor o te autocuestionas, significa que tienes un aprendizaje racionalista. Yo te puedo preguntar, ¿qué es para ti la educación? Ah, pues la educación, y empiezas a detallar por qué es para ti la educación. Pero, a diferencia del aprendizaje memorístico, si yo te pregunto, ¿qué es lo que dice tal autor sobre la memorización? Tienes que aprendértelo tal cual y como el autor lo dijo. ¿Sí vamos a estar ahí con aprendizaje por razonamiento? ¿Vamos a estar? ¿Sí? Ok. Siguiente, ¿no? ¿Duda o pregunta? No, ok. Todos saben. Siguiente. Vamos con el aprendizaje por imitación. Aprendizaje por imitación. Ok. Bueno, este aprendizaje por imitación lo ocupamos mucho cuando estamos pequeños. ¿A qué me refiero? Cuando estamos pequeños, se nos da mucho el imitar a otras personas. Si nosotros vemos, por ejemplo, un niño de 6 años que está viendo la película de Superman, que ve toda la película de Superman, ¿qué va a hacer el niño después si le gusta esa película? Imitar. ¿Eh? Imitar. Okay. Ok, de repente va a agarrar una toalla de la mamá, se lo va a poner en la espalda y va a pensar que es su capa como Superman. Y va a empezar ahí a quererse aventar del refri. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje por imitación. En algún momento nosotros hemos imitado a otras personas y las características que ustedes tienen en su personalidad forma parte de que aprendieron a imitar la conducta de las personas cercanas a ustedes. Por ejemplo, hay algunos que quizás tienen la misma forma de reír, al igual que su mamá, o tienen la misma forma en que se enojan como el papá. ¿Por qué? Porque eso lo observaron y lo imitaron. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje por imitación, anotamos ahí, significa el repetir la conducta de un modelo a seguir. Repetir la conducta de un modelo a seguir. ¿Okay? ¿Vamos a estar hasta ahí? Sí, todo claro. Vamos con el siguiente, aprendizaje por descubrimiento. Aprendizaje por descubrimiento. Aprendizaje por descubrimiento. Ok. ¿En qué consiste el aprendizaje por descubrimiento? Ok. De repente, ¿alguno de ustedes tiene algún hermanito o tienen hijos pequeñitos? ¿Alguno de ustedes? Ok. De repente, no sé si han visto que en la pared está el switch, el conector. De repente el niño se acerca y quiere meter los deditos al switch y tú le dices, no, porque te va a dar toque. No lo hace. Lo vuelve a intentar y hasta que el niño mete el dedo en el switch, ¿qué es lo que va a pasar? Siente el corte o la descarga eléctrica. Ahí el niño aprendió por descubrimiento. ¿Qué significa? Que el niño metió la mano en el switch y al momento de que le vino la descarga eléctrica, aprendió que si él mete los deditos ahí, le va a dar corto o va a sentir dolor. Ahí estamos aprendiendo, pero lo descubrimos. Es como, por ejemplo, algunos se enamoran y de repente se desenamoran. Descubrí que es el desenamor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo experimentamos.
Entonces, estamos hablando que el aprendizaje por descubrimiento, sin querer, llegamos a él. Por ejemplo, no creo que ustedes quieran que los engañen. Cuando tienen una relación y de repente los engaña, descubrí que se siente que lo engañan. Pero es algo que ocurrió, que se dio. Sí, vamos claro acá, un aprendizaje por descubrimiento. Sí. Todo bien, Ok. todo claro. ¿Todavía no? ¿Duda? No. No, ¿No? bien. Ok. Bueno, estamos hablando de estos tipos de aprendizaje. Vamos con otro. Aprendizaje significativo. Aprendizaje Significativo. significativo. Ok. Ok. Buenos días. Muy bien. El aprendizaje significativo. ¿A qué consiste eso? Ok, les digo. En algún momento de su formación en la secundaria o preparatoria, de repente no se han cuestionado ¿para qué llevo la materia de español? ¿Les ha pasado? ¿O para No. qué llevo este contenido? ¿O para qué estamos viendo ese tema? No, la ¿Les ha verdad, pasado en algún momento? O No. preguntarse, ¿y esta información como para qué nos los está dando el maestro? ¿O para qué sirve esto? ¿En algún momento han cuestionado algún contenido que les han enseñado? puede ser que Pues, sí. Ok. Puede ser Que de que sí. repente vamos a ver álgebra y tú te quedas, bueno, ¿y a mí para qué me vas a enseñar álgebra? O sea, ¿cuándo lo voy a volver a utilizar? ¿Sí o no? Nos ha llegado a pasar. Ahora, el aprendizaje significativo es cuando nosotros aprendemos algo que nos va a ser útil y que lo vamos a aplicar. Ahí, aprendizaje significativo es lo que aprendemos que es útil y lo podemos aplicar. Lo que aprendemos que es útil y lo podemos aplicar. Okay. Por ejemplo, ustedes están viendo esta materia, van a llevar otras materias. Cuando terminen su formación, todo lo que aprendieron lo tienen que aplicar ¿dónde? En su campo laboral. Tal vez alguno de ustedes termine siendo maestro de preescolar y va a haber un aprendizaje significativo si lo que viste en tu carrera lo vas a poner en práctica al momento de que tú estés laborando profesionalmente. ¿Sí vamos claro con el aprendizaje por imitación? sí, todo Sí, claro. sí. ¿Ninguna duda? Ok, bueno. Estas son formas en cómo nosotros aprendemos. Ahora, existen diversos tipos de enseñanza según los tipos de aprendizaje. Si el niño es muy memorístico, aplico una metodología o una enseñanza que sea memorística. Si el niño es racionalista, aplico lo que es una enseñanza que se enfoque en desarrollar el razonamiento. Si yo quiero que el niño aprenda por descubrimiento, mi enseñanza tiene que basarse en que el niño descubra cosas por sí mismo. Entonces, aquí nosotros nos centramos en dos cosas. Lo que es el aprendizaje y lo que es la enseñanza. Son dos cosas que tienen que aprender ustedes a la par. ¿Por qué razón? Cuando ustedes van a dar clases por primera vez a un niño, ¿qué es lo primero que tienen que detectar? Que de repente les llega un niño a clases de regularización. ¿Qué es lo primero que van a detectar? Comportamiento. Que tienen problemas de aprendizaje. Su forma de aprendizaje, su comportamiento, ¿qué más? ¿Qué más observan del niño? Si les dieran clases de regularización. Primer día. Uno, ¿sí? Su forma de hablar. Forma de hablar, ok. Bueno, cuando viene un niño con nosotros el primer día de clases que le diga a una vecina, ayúdame a regularizar a mi hijo, se le dificulta tal cosa, que llega el niño, tú comienzas primero a observar su conducta. ¿Cómo es su conducta? Si pone atención, si es inquieto, si es quieto en dado caso, ¿cómo es su conducta? Dos, ¿cómo interacciona
con su entorno. Cómo queda viendo las cosas, cómo utiliza la silla, cómo utiliza lo que es su espacio donde él va a estar. 3. Empiezas a detectar cuáles son sus dificultades, que de repente vas a hacerme esta operación y el niño se queda, no lo sé, no conozco los números o no sé qué significa. Empiezas a detectar sus dificultades en el aprendizaje. A partir de que tú identificas todo esto, ahora sí, te vas a centrar en cuál es su estilo de aprendizaje. Que de repente el niño lleva puros 5 en lo que es la escuela regular. En matemáticas lleva puro 5. Y de repente tú te pones a trabajar con él de manera memorística y órale, resulta que el niño tiene un aprendizaje memorístico y en una semana aprende los números, lo que no aprendió en todos los 6 meses. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará eso? Tú identificaste el estilo de aprendizaje y sobre ese estilo de aprendizaje hiciste una forma de enseñanza y el niño en una semana aprendió lo que en un año debió de haber aprendido en la escuela regular y no lo hizo. ¿Qué significa eso? Que tal vez al niño le dieron otro tipo de aprendizaje, o sea, de que no todos los niños van a aprender del mismo método. Exactamente. Cuando ustedes si llegan a trabajar en una escuela primaria, se van a dar cuenta, o si ven a niños de escuela primaria, que el maestro comienza a dar clases como él sabe, pero no toma en cuenta algo, cómo aprende cada uno de los alumnos. Por eso es importante que cuando demos una enseñanza, se varíe el método de enseñanza. ¿Por qué? Porque puede ser que por aquí, por ejemplo, Dulce María Flores sea totalmente auditiva, solo con escucharme se le quede a ella la información. Puede ser que Enrique sea visual, pero no ve nada de imágenes aquí, solo ve o escucha a la maestra hablando, se le va a dificultar. Puede ser que Ana Lucía aprenda más a través del diálogo, que ella participe, pero en el salón de clases solamente el docente habla. Por eso es importante, a partir de detectar los distintos estilos de aprendizaje, generar diversos métodos de enseñanza. Por ejemplo, ¿tuvieron en algún momento algún docente rutinario que enseñaba siempre de la misma forma? ¿Le llegó a pasar a ustedes? Sí. Sí. ¿Qué llegaba a pasar en un momento extremo? ¿Qué llegaba a pasar? Usted ya sabía que el maestro va a llegar, va a dejar su mochila, se va a sentar, va a pasar lista, se va a parar, va a utilizar el pizarrón, va a poner ejemplos. O sea, ya saben el método de enseñanza. Va a llegar a pasar que en un momento uno llega y se aburre, ¿sí o no? La misma forma de enseñar en un momento que ya me aburrí, ya me harté, qué tediosa la clase. ¿Por qué? Porque el docente no utilizó diversos métodos de enseñanza. ¿Por qué? Porque hay muchos estilos de aprendizaje. ¿Sí vamos a estar hasta acá? Sí, todo claro. Ok. Sí. Bueno, hasta aquí estaríamos con lo que es lo de pedagogía. Les había comentado cuando vinieron ustedes, algunos vinieron el día de ayer, que íbamos a llevar una práctica, ¿verdad? Que íbamos a desarrollar una práctica, ok. Ahorita los estoy introduciendo en temas de pedagogía totalmente para que ustedes vayan teniendo conocimiento. Ahorita ya saben, hay distintas formas de aprender, por lo tanto, deben haber diversos métodos de enseñanza que vamos a ir viendo paso por paso. Todo esto que vamos a ver les va a ayudar a ustedes para ponerlo en práctica el día que les toque a ustedes llevar la práctica. ¿En qué va a consistir la práctica? En que ustedes lo van a hacer de docentes. Ustedes van a ser docentes de nivel primaria, van a ser docentes de nivel preescolar, van a ser docentes de nivel universitario, van a hacer la función de docentes de nivel preparatorio. Ustedes van a experimentar cómo se trabaja en distintos niveles educativos, cuál es la diferencia y van a ubicar algo. Ustedes van a decir, chale, yo pensé que iba para universidad, pero a mí me gusta más dar clases en nivel preescolar. O yo me conceptualizaba de maestra de prepa, pero realmente se me facilita más o me gustó más
el dar clases en nivel primaria, por la experiencia que van a ir teniendo en lo que es esa práctica que van a realizar, ¿sale? Mañana les voy a decir específicamente qué día como tal van a llevar la práctica, ¿sale? Y el día jueves yo ya les voy a explicar de esta semana cómo los voy a distribuir para ir a realizar la práctica. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Ahorita, en esta semana, no hay tareas. Le pregunto, les digo, ahorita no van a tener tareas en esta semana. En esta semana es entrar, observar los videos, checar los contenidos de los videos. No hay nada de tarea en esta semana. La siguiente semana va a ser de práctica. ¿Qué significa? No les voy a poner una tarea tampoco la siguiente semana. ¿Por qué? Porque parte de su calificación, ¿qué va a ser? La práctica que ustedes van a realizar, el taller práctica que van a desarrollar. Entonces, a ustedes les va a quedar entrar a lo que es su plataforma e ir checando. Hoy la maestra subió un video, pues ese video que yo haya subido tiene relación con la práctica que ustedes van a desarrollar. ¿Sí va a mostrar hasta acá? Sí. ¿Duda, pregunta o algo? ¿Ninguna? Ninguna. Ok, bueno, lo dejaríamos hasta aquí. En la noche les voy a poner alguna información referente a si tenemos videoconferencia o si va a haber video anexado para que ustedes lo vean y chequen de qué va a tratar la práctica. Si hay videoconferencia, ahí les va a quedar el link para que ustedes ingresen. ¿Sale? Sí. Ok, ¿culminamos? ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? Ok. Bueno, lo dejamos hasta aquí. No se preocupen, no hay problema ahorita de esta primera conexión con lo que es la asistencia, ¿sale? Ahorita lo importante es que ingresen para ir checando lo de la práctica que se va a desarrollar, para estar informados, ¿sale? Nos vemos en la siguiente conexión.